Un cordial saludo para todos y aquí estamos un sábado más tratando de aprender y de crecer un poquito dentro de esa misericordia que Dios nos permite. Bueno, vamos a entregarle este tiempo a Dios, entendiendo que orar es la forma de conectarnos con Él, es la forma de mostrarle nuestro corazón y aún pensar en lo limitados que somos, pero también en cuál es nuestra actitud de creer que Él sigue trabajando en nuestro interior. Amado Dios, te damos gracias por este día que nos acabas de regalar, un día diseñado con amor para cada uno de nosotros y aquellos momentos en que nos salimos de ese diseño es por la alteración de nuestras emociones, nuestros pensamientos. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas tener una actitud diferente para poder ser verdaderamente guiados por ti. Tu palabra dice que tú no nos dejarás desviar a la derecha ni a la izquierda. Por eso venimos a buscar tu protección y tu acompañamiento y decirte, Dios, danos tu abrazo y tu bendición en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar en uno de los temas más apasionantes y aparte de esto es como una piedra angular en nuestra vida. Y lo digo de esta manera porque ¿qué sería nuestra vida sin paz? Yo creo que lo que más anhelamos es vivir en paz. ¿Y qué es la paz? Bueno, la paz es un fruto, es una parte del fruto del espíritu. O sea, la paz es el resultado de recibir del espíritu esa capacidad de vivir en gratitud. Y para esto, pues vamos a irnos introduciendo en el tema. Pero sí quiero que hagamos esa eh, conexión de esos tres aspectos. La paz verdadera es parte del fruto del espíritu y la paz está ligada a la gratitud y también nos conecta con la fidelidad de Dios. Vamos a compartir entonces nuestro material de hoy, recordando que somos contra la corriente, este movimiento de hombres que queremos desarrollar un liderazgo de acuerdo a cómo Dios nos diseñó y hacemos parte de los centros de formación y liderazgo Senfol en el mundo. De manera que lo primero que debemos entender es que la paz no viene de un estado emocional, no viene de la parte externa de nuestra vida, sino que la paz viene de Dios. Eh, Jesús nos dijo bien claro algo, que la paz es un regalo que Él ya no la dejó, ya no la entregó, pero no nos obliga, como todo lo que Él hace en el libre albedrío, a tener que vivir en paz. Él no la deja, no la entrega y aún es un mandamiento de vivir en paz. Entonces, el no vivir en paz es un estado de ingratitud, es despreciarle ese regalo a Dios. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero nos advirtió de algo demasiado especial y dijo, yo no la doy como el mundo la da. Y la paz es algo contrario a vivir turbados, confundidos, ansiosos, depresivos, estresados.
y llenos de miedo. Él dice, ese es el polo opuesto a lo que el mundo quiere en tu vida. ¿Cómo nos engaña el mundo para vivir en una paz falsa? Cuando nuestra paz depende de lo que hay fuera de nosotros. O sea, lo que no tenemos en el momento, lo que anhelamos de tener, lo que hace otra persona o no la hace. En fin, todo tiene que ver con lo externo. Y esta parte, pues definitivamente es esclavitud. Cuando mi paz interior, cuando mi libertad, cuando la alegría depende de algo que está fuera nuestro, entonces estamos viviendo la paz del mundo. La humanidad está viviendo un momento muy especial. ¿En qué sentido? En que se ha ido desviando por algo que se llama entretenimiento emocional. Todo el mundo trata de vivir entretenido, porque el entretenimiento produce dopamina, produce oxitocina, y entonces hay un estado bioquímico de tranquilidad en el organismo. Pero es un estado falso, es un anestésico. Y si nosotros nos detenemos a mirar con lupa, lo que vemos es eso. Todo el mundo quiere tener placer, tener distracciones en el celular, en los medios digitales que se fueron apoderando de la mente y el corazón. Pero el diseño de Dios no se basa en entretenimiento emocional, sino en inteligencia emocional. Ahí está la gran diferencia. Yo estoy buscando estar entretenido como una forma de escapismo, como una forma de huirle a las cosas que debo enfrentar para ser más que vencedor, o estar tranquilo, mejor dicho, o con inteligencia emocional disfrutar el ir de victoria en victoria. Ese es el punto. En un segundito hago yo un pequeño ajuste aquí. Si no estás... Perfecto. Entonces, bueno, ya ahí tenemos una primera, digamos, reflexión profunda. Yo vivo por entretenimiento emocional. Mis emociones siguen siendo las que me dicen si estoy contento o no, o es la inteligencia emocional. Lo segundo es que cuando Él nos dice que la paz que nos deja no es de este mundo, no es de lo visible, entonces nos está hablando que la paz verdadera es sobrenatural, no depende de nosotros en el sentido de poder obtenerla, sino que la paz es algo que ya está establecido en nuestro corazón desde que nacimos de nuevo. Y aquí hago un pequeño paréntesis para recordar que Primera de Corintios 2 habla de que hay un hombre natural y un hombre espiritual. Y es lo primero que tengo que definir. Si yo soy un hombre natural es porque sigo haciendo lo que todo el mundo hace. O sea, uno más del promedio, uno más del montón. Pero el hombre espiritual es aquel que fue convertido en templo del Espíritu Santo y que tiene esa fuente interior. Como dice 1 Corintios 3:16, ¿acaso no te has dado cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora, habita en vosotros? Nos escogió por casa. Entonces, Dios a través del Espíritu Santo es la fuente de la paz. Y aquí está el punto medular, aquí está el punto de queremos vivir en paz, debemos ser exploradores de la paz, pero no exploradores de lo creado, no exploradores de lo externo,
sino exploradores de quien me otorga la paz segundo a segundo. Entonces dice aquí en Isaías 26:3, uno de mis versículos favoritos, porque tú guardarás en perfecta paz, o en completa paz, dice en otra versión. Entonces, ¿de qué depende la paz? De que Él me guarde, de que Él me cuide, no depende de mí. La parte mía es dejarme cuidar, ¿cierto? Y aquí podemos ver tantos ejemplos. El hijo pródigo renunció a la paz, dijo, me voy detrás del dinero, de los placeres, de la rumba, del entretenimiento de este mundo y no de la inteligencia emocional. Entonces, hay algunos pasajes bíblicos que me traen a este momento y que digo yo, es espectacular desarrollar esa capacidad que ya no la dieron, que no es por merecimiento, es un regalo de amor. ¿Usted se imagina qué había en el corazón de Daniel cuando lo iban a tirar al foso de los leones? Yo creo que había una alegría y un gozo, siendo yo sé en quién he creído. Allá voy a ir a jugar con estos meninos allá en ese foso, porque el Señor me está esperando allá. Él dijo que iría conmigo hasta el foso de los leones. Cuando el Señor dice, cuando pases por el fuego que tanto le mencionamos, así fueron los compañeros de él en el horno ardiente. Y de por sí, cuando alguien observa dentro del horno, dice, pero eran 3 y yo veo 4. Claro, porque la fidelidad del Señor estaba allí. Aún en el fuego estoy con ustedes. Entonces, ¿cuál es la fuente de la paz? La fuente de la paz es caminar con Él. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Ah, entonces ya aparece uno de los elementos importantes en la exploración de la paz. Se trata de fe, porque confiar es fe. Y fe lo hemos aprendido muchas veces de que es una vida sin dudas y sin miedo. Y podemos llevarnos otra reflexión hoy. ¿Qué tanta duda hay en mí todavía? Esto sería algo que pudiéramos compartirlo hoy. Yo identifico los niveles de dudas y si los encuentro, los trabajo, los resuelvo, los gestiono con Dios o con alguien que tenga mayor madurez espiritual en términos de sana doctrina. ¿A quién guarda Dios en completa paz? A los que confían en Él. Entonces, confianza es fe. Y fe es una vida sin duda y sin miedo, esperando lo que no ha llegado. Dice, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces nos vamos dando cuenta que la vida está basada en la sabiduría que Dios nos otorga amplia y abundantemente y sin exigirnos nada y todos los días, pero requiere enfoque de nuestros pensamientos. Aquí podemos recordar 2 Corintios 10:5 que dice, derriba todo pensamiento que va en contra de la palabra de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él nos demanda esto porque el Espíritu Santo nos ha capacitado para poder nosotros gerenciar nuestra mente diariamente. Hace un par de horas, 1 hora y media, amaneció y wow, nos regalaron otro día. Fue un regalo. El hecho de ni siquiera pensar en que nos acaban de dar ese regalo lleno de sorpresas, pues ya es parte de la ingratitud en nuestro caminar. Hoy estoy compartiendo desde la ciudad de Medellín, acá en Colombia, y en el aeropuerto, cuando fui a abordar el avión,
me dice una señora, me hace una pregunta y ya empiezo yo a ver por qué esta señora se acerca a mí a hacerme esta pregunta. Esto, ¿cómo figura en el diseño de Dios del día de hoy? Y ya nos pusimos a hablar, empecé a hacerle preguntas, resulta que vive también en mi ciudad y tiene algunas actividades interesantes. Y dentro de esto me cuenta de que fue cristiana en una época. Wow, yo no sabía que uno podía dejar de ser cristiano. Y esto pues porque cayó en manos su familia de un lobo vestido de oveja y les hizo mucho daño. Pero le hice una pregunta que la confrontó mucho. Le decía, ¿tú crees que Dios tiene la culpa de eso? ¿O has descubierto el para qué Dios permitió eso en sus vidas? Y bueno, encontré que había un propósito allí en esa pregunta que ella había hecho sobre el vuelo. De manera que, ¿qué es caminar con Dios todos los días para caminar en paz? Es hablar con Él, tenerlo en cuenta, disfrutar de su presencia. Y esto requiere mm, tener una actitud de exploradores de la paz. Ahora, observemos esto, que es increíble, este tema es apasionante. Si la paz no depende de otras personas, si la paz no depende de los resultados de proyectos terrenales, si la paz no depende de la exterioridad, sino que Él es la fuente de nuestra paz. Él es el que nos cuida y coloca la paz. Entonces la paz depende de caminar con Él. Y esa paz que Él nos entrega no tiene nada que ver con los conflictos, los problemas, los desafíos de la vida. Al contrario, los desafíos prueban la fe que produce paz. Y para esto necesitamos trascender, lo habíamos visto el otro día, y trascender es ir a otra dimensión superior. Entonces, ¿cómo gestionamos las dificultades de la vida? Desde las emociones, desde el qué me va a pasar, desde cosas terribles como Dios me está castigando, que eso lo encuentra uno con frecuencia en la persona que no es cristiana o no tiene madurez. Nosotros ya estamos en otra dimensión. Si observamos lo que dice Efesios 2, que dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Carlos, pero yo te veo sentado allí en un escritorio, sí, mi cuerpo y mi alma, pero mi espíritu está con Cristo. Somos un solo espíritu con Él. Superar los límites. La vida eterna no tiene límites, solo que debemos comprender cómo es el diseño y parte de esto está en Eclesiastés 3, donde el Señor dice, mira, yo te he entregado todas estas cosas, solo que yo determino en qué momento tú las experimentas. Dice que todo lo que queremos debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Y esa partecita es la que nos lleva a perder la paz. Porque vivimos en un mundo de la inmediatez. Entonces queremos que las cosas sean ya y no en el tiempo del Señor. Entender que la paz va más allá de la muerte, del cuerpo, de lo humano. Y de alguna forma es empezar a vivir esa inmortalidad que nos regaló el Señor. La paz hace parte de las riquezas del reino, que ya nos fue otorgada. Entonces, ¿por qué dejamos que lo visible nos lleve a perder esa paz? Para esto necesitamos vencer que el ego, ¿sí? Cada vez que levanta el ego, lo que yo quiero, lo que yo decido sin consultarle a Dios,
Volvamos a este día. Si nosotros hacemos una pregunta, ¿usted qué tiene en su vida? ¿Qué tiene? ¿Sabe que es lo único que tiene este momento? 3 segundos atrás es pasado y 3 segundos adelante es futuro. Entonces, por eso el Señor dice, vive en el aquí y el ahora, vívelo. Pero conmigo, cada día trae su propio afán, pero cada día trae la sabiduría que Dios nos entrega para vencer ese afán. No se trata de que no venga la dificultad, se trata de estar preparados para la gran victoria, para poder disfrutarla con Él. Necesitamos vencer la naturaleza carnal que ya no tiene poder, pero si nos descuidamos, empezamos a darle poder. La temporalidad, o sea, en cada pensamiento y en cada actividad nuestra, ¿qué prevalece más? ¿Una mirada eterna o una mirada en lo que un día se va a acabar? Tuve que llevar el computador de mi esposa a que le hicieran un mantenimiento y había allí algún aditamento que no funcionaba. Y entonces me dice, no es que no funcione este aparatico, sino que ya el computador está muy viejo, muy desactualizado. Y no es porque no haya querido que mi esposa tenga un buen computador, sino que está aferrada a ese computador porque lo quiere y no lo quiere cambiar. Pero ese es un reflejo de que las cosas se van acabando, que todo tiene fecha de expiración, de que las cosas aquí en la tierra todas son cíclicas, pero en lo eterno no. Lo eterno, su propia palabra lo dice, va creciendo hacia la madurez en Cristo. Necesitamos, pues obviamente, vencer la incredulidad, la duda y el miedo, ya lo habíamos hablado, pero también la ignorancia. Cuando el Señor dice, por encima de todas tus pertenencias, de todas tus posesiones, adquiere sabiduría, esa sabiduría es diaria. Nosotros debiéramos tener un indicador de vida espiritual, un indicador de ciudadanos del reino de los cielos. Y antes de dormir, mirar cuál es la sabiduría que he adquirido porque Dios me la concedió. Y cuánta sabiduría estoy perdiendo por no ir a la palabra, por no tener tiempos de oración, por no meditar, por no explorar la paz. Entonces, volvamos a este cuadrito que una y otra vez es bueno regresar a él. Cuando no éramos cristianos, esta parte es la que nos gobierna. O cuando nos desconectamos del Señor. Los pensamientos, los sentimientos y la voluntad conectados a la exterioridad. Esta es la parte que nos complica la vida, pero es la parte en la que más fuimos entrenados antes de llegar a Cristo, porque todo el tiempo estamos pensando en las cosas de afuera, nos manipula lo emocional y hasta terminamos tomando decisiones sin tener en cuenta a Dios. Esto es un hombre natural, es un ser psicosomático. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué es lo que nace? Pues nuestro espíritu. Y ahí está la verdad absoluta, la comunicación constante con Dios y la intuición, que es la parte revelacional del espíritu. Y esto es lo que nos sirve a entender que intervenimos el mundo externo desde la interioridad. Somos más que vencedores de dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Repasemos algunos pasajes. Romanos 12:2 dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso lo dice en el versículo 1. Y ahí esto se refiere a no te aferres a las cosas visibles.
renuncia a eso. Pero en el versículo 2 dice, no te conformes a lo que has aprendido de este mundo. Permítele a Dios que pueda transformarte por la renovación de tu mente para que puedas comprobar que la vida es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, el explorar la paz es una renovación de la mente constante por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vuelvo a ser bien incisivo hoy en que debemos separar la exterioridad de la interioridad. Santiago 3, del 13 al 18 dice que todo aquello que produce en otros contiendas, peleas, disensiones, angustias y cosas semejantes son producto de una sabiduría animal, terrenal y diabólica. O sea que los pensamientos, los sentimientos y la voluntad en un manejo de independencia del Señor es aquel que es guiado por esa sabiduría animal, terrenal y diabólica. Dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, viene de paz, ¿no? Llena de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía, porque los frutos de justicia se siembran en paz para los que hacen la paz. Entonces, mira cómo termina, y en el versículo 18 dice, porque los que han entendido el llamado, los que han entendido que son embajadores del reino y llevan la paz a otro. Yo no sé si alguna vez te han dicho, vea, es que a usted se le ve una paz. Y esa es la gran oportunidad de decirle, claro, porque Cristo habita en mí. Él es el Rey de paz, es el Dios de paz. Él es mi dueño, es el que gobierna mi vida. Y cuando en una oportunidad me compartieron de Cristo a mí, alguien me dijo eso. Le dije yo, pero es que veo en ti una paz, una tranquilidad, ¿cómo haces? Llega y dice, pues es que mi Dios de paz. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Quiero conocer tu Dios. Ese fue mi primer paso hacia la vida cristiana. ¿Hay alguna manera en que yo pueda conocer ese Dios del que me hablas? Y ahí fue donde el Señor me abrazó hace ya casi 23 años. Pero la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10, que también me gusta con cierta frecuencia recordarlo, es un pasaje muy confrontador, pero que hay que entenderlo y les pido toda su atención. Porque dice, los que son nacidos de Dios no practican el pecado ni pueden pecar, porque la simiente de Dios mora en ellos y no pueden pecar. Y en esto se diferencian los hijos de Dios de los hijos del diablo. Este fue un pasaje que me tuvo a mí muy confrontado mucho tiempo hasta que Dios usó a un tremendo hombre de Dios revelándome cómo interpretar correctamente este versículo. Entonces, si miramos acá en la diapositiva, ¿dónde mora la simiente de Dios? En nuestro espíritu. Por eso aquí en el espíritu no puede haber pecado. El hombre espiritual no puede pecar en el espíritu. El que peca es el alma. O sea, nuestra alma todavía peca, pero vamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces, mira que son indicadores tan apasionantes, son indicadores tan claros, que en la medida en que la palabra de Dios penetra y separa, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de la revelación del Espíritu, podemos darnos cuenta quién está gobernando en cada momento de nuestra vida. ¿Está gobernando el alma o está gobernando el espíritu? Entonces, solo hay un método para vivir
constantemente en paz y explorando esa paz. Y es esa relación original con Dios, como Él, a su manera, como Él lo diseñó. Siempre Dios nos lleva a relacionarnos con Él, aunque no nos obliga. Por eso Él dice, si se acercan a mí, yo me acercaré a vosotros. Esto lo dice en Santiago. En Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Si me dejan, trae unas consecuencias. Está en varios pasajes de Jeremías, de Isaías. Nos habla también del consolador, el oportuno socorro. Entonces hay unos elementos que son claves en este contexto de ser exploradores de la paz. Dice en Santiago 4:4 que si nos convertimos en amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. O sea, ¿quién crees que va a ser el que te va a entregar la paz? ¿Quién crees que es el que te regala cada día? ¿Frente a qué nace y florece la gratitud? ¿A quiénes que le damos la gloria? Pues por eso nos advierte que el justo, o sea, aquel que fue justificado por Cristo en la cruz, por la fe vivirá. Y lo que no proviene de la fe es pecado. La Biblia es esa riqueza de indicadores de vida. Dice también en Jeremías 29, creo que dice, haz un alto en el camino y mira las sendas antiguas y pregunta cuál es el camino que debes seguir y busca indicadores de lo alto para que puedas revisar el camino. O sea, la vida está diseñada con indicadores. ¿Cómo es posible que nosotros vemos ese diseño de Dios del cual hablo tanto y que todos los días queda uno sorprendido, ¿no? de ver esas obras de arte que hacen los pájaros, por ejemplo, con los nidos? Y si uno se dedicara a mirar cuántas clases de nidos hay, creo que perdemos la cuenta. Hay nidos de barro, hay nidos dentro de un tronco, hay otros que arman unas mochilas y cuelgan de los árboles, hay de todo. Y verlos cómo los fabrican es espectacular, ¿cierto? Solo ese detalle. Entonces, ¿cómo es que aquel que creó todo eso nos dejó sin manual de instrucciones? Nos tiró aquí a este mundo allí como, observen lo que yo hago. No, no somos espectadores, somos la obra principal de él. Por algo desde Génesis dijo, oh, son buenos en gran manera. Y esa gran manera que él nos diseñó es la que él quiere proteger, depurar, recuperar. Jesús dijo que él vino a encontrar y a salvar lo que se le había perdido. Sí nos vamos dando cuenta que cada vez es más claro nuestro caminar, entendiendo que no es por merecimiento. Esa gran mentira de las religiones, que tenemos que hacer cosas para merecer. Y lo otro que nos lo resalta todo el tiempo, que no es en nuestra fuerza, no es por fuerza de voluntad, es por relación de amor, relación de esa eh, conexión padre-hijo que somos. Entonces, aquí en Filipenses 4, dice bien claro este famoso pasaje. Vamos a recorrerlo despacio. Estén siempre, siempre llenos de alegría. ¿Cómo? En el Señor. ¿Cómo podemos cumplir con ese mandamiento? Y fuera de eso nos lo repite, ¿no? Alégrense, que todo el mundo vea que ustedes son cristianos y que el Señor vuelve pronto. Nosotros sí caminamos con esa esperanza que no defrauda.
un día nos vamos a ir de este mundo tan complicado, porque el Señor está preparándonos una casa de llegada, y es el fijar los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, colocando la mirada en las cosas de arriba, en las terrenales, como dice Colosenses, haciendo riquezas en el reino y no en la tierra. Entonces, ¿cómo vivir siempre llenos de alegría? ¿Cuál es la fuente de nuestra alegría? ¿Cuál es? ¿Seguimos otra vez en la queja, en el renegar por lo que no tenemos, en vez de disfrutar lo que el Señor ya nos ha dado? Cada día son nuevas sus misericordias. O sea, cada día el Señor tiene una forma de amor especial de cómo trabajar nuestra miseria humana. Todos los días. Él cumple en eso. El perfeccionamiento del alfarero del amor. Eso es lo que Él viene, ¿cierto? Entonces debemos, en este instante nos podemos llevar una riqueza grande, y es qué cosas del mundo exterior todavía me tienen conectado con lo visible. 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si nos hizo eternos es para vivir su eternidad cada día. Y como embajadores, interviniendo lo visible, interviniendo lo temporal, dice, siendo buenos administradores de su multiforme gracia. O sea, la gracia de Dios viene llena de sabiduría y de poder para resolver cualquier cosa. No se preocupen por nada. Qué tremendo mandamiento. A mí me gusta recordármelo todo el tiempo. Cada vez que voy a preocuparme o me estoy alterando por algo, me acuerdo de este Filipenses 4, donde él dice, en vez de preocuparte, quiere decir antes de ocuparme. De alguna manera Dios lo que dice es, no te preocupes, ocúpate en orar. Dice, en cambio, oren por todo. Dígame lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Gracias, Señor, aún por estas dificultades que estoy pasando. Gracias. Y dice entonces, experimentarán la paz de Dios. Si se da cuenta que la paz hay que explorarla. ¿Y cómo la exploro? Desconectándome de aquello que me preocupa y me ocupo en esa relación con Él. Yo creo que de las cosas que más resultados me ha dado en la vida, y creo que a muchos de ustedes, es cuando coloco sobre la mesa las posibles soluciones a aquello que deba resolver, pero evitando tomar decisiones humanas. Entonces le digo, Señor, esta es mi pobreza de recursos dentro de lo que he visto. Dame la sabiduría, la revelación, dame tu sorpresa. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra basta o suficiente o no necesita más? Bueno, es lo que él nos dice en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo fue lo que descubrió, era lo que más enseñaba. Cuando decía, me gozo en mis debilidades para que el poder de Dios caiga allí y la gloria sea de él y no de los hombres. Entonces, qué bueno hacerle fiesta a cada debilidad, porque allí va a caer como en un pararrayos el poder de Dios. Y si yo estoy seguro de eso y no dudo, hay paz en mi corazón. Ahora, ¿qué nos está diciendo Filipenses en este pasaje? Experimentarán la paz. Pero esa paz, dice, supera lo que puedas pensar. Entonces, pudiéramos relatar experiencias donde pudiéramos decir, yo experimenté una paz increíble.
atravesando semejante prueba. Dice, la paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús, mientras estemos conectados. ¿Por qué explorar este tema? ¿Por qué aprender a ser exploradores de la paz? Porque lo más importante para el ser humano, y esto lo ha confirmado la ciencia, es cuidar nuestra mente y nuestro corazón. De por sí, tal vez lo he compartido en otros espacios, la ciencia descubrió que el corazón tiene un cerebro de 40,000 neuronas. Por eso el Señor dice, la abundancia del corazón habla la boca. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende la vida. Entonces, ¿quién es el que cuida nuestra mente y nuestro corazón? Dios. ¿Cómo? Con su paz. Pero para esto necesitamos vivir en Cristo. Esa conjunción o esa preposición en quiere decir dentro, unido, sin separarnos, en Cristo. Hagamos un alto aquí para mirar cómo Dios se ha esforzado en dibujárnoslo por todos los lados para que lo entendamos. En Colombia decimos explicarlo con plastilina, o sea, venga y lo hago con muñequitos para que lo pueda entender bien. Entonces, por algo el Señor ha decidido llamarnos ovejas. ¿Qué le pasa a una ovejita cuando está temblorosa y muerta del miedo ahí por el lobo o porque se golpeó una patica? Es decir, la oveja sabemos que es el animal más torpe, miope, con poco olfato, no sabe escoger el alimento, si le crece la lana que hay tirada y hasta se puede morir por el peso de su propia lana si no tiene quien venga y le pode. Y entonces el Señor dice, ustedes son mis ovejas, las ovejas del prado del Señor. ¿Qué hace un pastor cuando la oveja está enferma o está caída? La coloca acá en sus hombros. Entonces, ¿por qué no aplicamos eso a nuestra vida? ¿Y ahora qué puedo hacer? Parece que estuviéramos buscando al Chavo del Ocho, ¿cierto? ¿Quién podrá defenderme? No, qué ofensa al Señor cuando dio todo por nosotros. ¿Usted cree que el corazón de Dios no se llena de gozo cuando uno le dice, Señor, llévame en tus lomos, llévame en tus hombros, o abrázame o consuélame? Claro, para que un hombre ore así y le diga al Señor, consuélame, pues no parece como muy masculino, ¿no? En nuestro contexto machista, por eso decirle, Señor, ven a consolarme, eso no suena, pero en el reino es muy tierno, porque tengo un papá que me abraza, me cuida y me mima. Entonces, entendiendo todo esto, termina este pasaje diciendo, y ahora, amados hermanos, está hablando de la familia de Dios, para poder comprender todo este tema de ser exploradores de la paz, dice, concéntrese. Está hablando de neuroenfoque, si queremos hablarlo en esos términos. Eh, Otra de las características increíbles del cerebro es la metacognición, que es la capacidad que tiene el ser humano, que es el único que tiene esa capacidad de poder pensar en lo que piensa y decidir qué hace con cada pensamiento. Y eso tiene una base bíblica. Concéntrense en todo lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen si son excelentes y dignos de alabanza. Entonces, Dios, ¿qué es lo que dice? Clasifique los pensamientos. Derribe todo pensamiento que va en contra de la fe, que va en contra de la esperanza que no defrauda, de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Dios ha sido tan perfecto que nos dice, mira, primero se acabará el cielo y la tierra antes de que deje de cumplirse algo de mi palabra. Entonces, hay que apropiarse de esto, tenemos que interiorizar esto.
Dice, no dejen de poner en práctica lo que han aprendido y lo que recibieron de mí, dice el apóstol Pablo. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Esta parte final, el Dios de paz estará con ustedes, es una exploración de la paz. El Dios de paz. De manera que, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe es por oír al Espíritu Santo que nos habla y nos da sabiduría a través de la palabra. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Es un mandamiento. ¿Por qué cada vez que aparece una dificultad dejamos que nos arrastre la mente y las emociones y nos esclavice? En vez de ir donde el Señor y decirle esta parte que estás permitiendo, cómo es el entrenamiento al que me traes. No hay ni una, escuchen bien, ni un solo segundo de nuestra vida, y más en las dificultades, que Dios no lo esté permitiendo para darnos un entrenamiento de alto nivel, un entrenamiento de reino. Dice la Escritura que nosotros cogobernaremos con Cristo por 1000 años. Esto es el entrenamiento para poder ser gobernantes adecuados en la eternidad. ¿Usted cree que cogobernar con Cristo es cualquier cosa? No, requiere un entrenamiento de alto nivel, de alto impacto, ¿cierto? Dice que la paz de Cristo gobierna en sus corazones como miembros de la familia de Él, de un mismo cuerpo. Entonces, nosotros tenemos ese llamamiento a vivir en paz y a ser siempre agradecidos. Una de nuestras oraciones podría ser, Señor, mándame una prueba más fuerte porque quiero entrenarme mejor. Quiero ver más grande tu gloria. Quiero crecer en paciencia. Quiero aprender a ser agradecido en las dificultades. Claro, eso a nuestro ego y a nuestra carne le entra en reversa. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñese y aconséjese unos a otros con toda la sabiduría que Él nos da. Y hagan fiesta. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Recuerdo en alguna oportunidad que me tocó ministrar un sepelio. Y qué increíble cómo el Espíritu es el que congrega a las personas, ¿no? Sin que nadie les hubiera dicho nada, una familia muy grande, de un lado del sitio se hicieron los cristianos y de otro lado los no cristianos, ni que nadie los hubiera separado. Y claro, toda esta parte cristiana empezó a cantarle a Dios en agradecimiento por el tiempo que les dejó a su mamá y cantaban y por tenerla en su gloria. Y los otros miraban con una cara de odio diciendo cómo estos sinvergüenzas se mueren nuestra mamá y están cantando y están llenos de gozo, porque las cosas de Dios son locura para los que se pierden. De manera que dice, y todo lo que hagan o digan, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. Embajadores del reino. Esta es una época en que necesitamos hablar del Señor sin miedo, a tiempo y a destiempo, donde sea, sino qué tipo de embajadores somos. Debemos desafiarnos a salir de nuestra comunidad a proclamar el evangelio. El Señor nos envió a proclamar su evangelio, no esos pseudo evangelios que están dando vueltas por ahí. Que Él dijo, Jesús, predica mi evangelio del arrepentimiento de pecados. Eso es lo que tenemos que predicar. De manera, mis queridos compañeros, que esto es lo que
nos reorienta para vivir una vida de paz. Sin ella es muy difícil. Bueno, tenemos unos minuticos allí. Si alguien quiere compartir algo, preguntar algo, bienvenidos. Seguiré orando para que un día se abran todas esas cámaras y podamos vernos todos, pero se los digo con amor. Adelante, nuestro amigo de Venezuela. Abre tu micrófono, ¿me recuerdas tu nombre? Muy buenos días, querido pastor. Mi nombre es Bioney. Lo que pasa es que estoy entrando ahorita con el Zoom del ministerio, porque bueno, yo por voluntad de Dios llevo pues esa parte allí que mucho le cuestan, ¿no? Le cuestan esto, lo que usted hace, lo felicito. Yo también, nosotros presentamos pues una reunión los martes y muchas veces me ha ido así como que ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Nadie entra, nadie entra, nadie entra y sigo orando, sigo orando, sigo orando. Y quiero hacerle como una pregunta. Sé que eres un hombre de fe, he escuchado mucho, atención. Y quiero decirle, hermano Carlos, lo siguiente. Cuando usted habló allí de los tiempos, ¿no? Y hay un pasaje bíblico donde habla que el tiempo es del Señor y no del hombre. Y muchas veces cuando nosotros, pues, como cristianos, oramos y esperamos en el Señor, ¿sí? Cuando nosotros planteamos todo, le decimos, Señor, que haga conforme a tu voluntad. Y en esa oración uno acciona, puede haber una ventaja, una desventaja. Esto me ha llevado, ¿por qué la pregunta? En el ministerio siempre dice, varón, usted siempre anda acelerado. Usted siempre anda empujado. Usted siempre quiere hacer las cosas. Y yo le digo, pero hermanos, es que el tiempo de Dios es perfecto, varón, hay que esperar, hay que esperar. Y yo le digo, varones, pero si la oración es para nosotros la dirección que viene de lo alto, nosotros tenemos que accionar la oración, porque Dios coloca el querer, pero nosotros hacemos el hacer. La pregunta mía, mi querido pastor, es, cuando sucede eso en grupos y a un hombre le dan una palabra, viene o esperamos en el tiempo de Dios que dice el grupo, o el Señor a través de un hombre puede accionar, vale la redundancia, lo que quiere hacer. Porque muchas veces, mi querido pastor, ha venido mucha duda a mí. No sé, ese conflicto, ¿no? Esa confrontación. ¿Será que voy bien? Pero él está respaldando. Y vino una vez a mí el pasaje donde Jesús camina por las aguas y están los discípulos allí en la barca y el Pedro ve y es el único aquel que el Señor lo llama y dice, Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Me imagino que los discípulos escucharon o le dijeron, Pedro, te vas a ahogar las nubes, el agua, las olas. Y Pedro volteó. Yo, o sea, la Biblia no lo dice, pero me imagino esa escena. Él escuchó más lo que dijo la gente y desvió la mirada del Señor y empezó a hundirse. Y es donde viene la palabra que dice hombre de poca fe. Y cuando él regresa le dice, ánimos, tengan paz y fortaleza, que yo estoy aquí. Y hablas mucho de la paz y eso pues me llena, ¿no? Entonces quiero pues un consejo suyo. Pues mira, gracias por tu validación, pero sabes que todo es lo que Dios hace en cada uno. Lo que Él hace no es porque haya merecimientos humanos. El Señor nos muestra unos modelos bien especiales en la Biblia. Y recordemos a Gedeón, por ejemplo, que Gedeón decía, esto será el Señor, no será, antes se la volteaba por un lado, se la volteaba por el otro. Dios nos da unos indicadores especiales en la toma de decisiones. Lo primero que veo es, obviamente, esto tiene una base bíblica y la tiene en varios lugares.
se dice que cuando un concepto tiene 3 pilares en la Biblia, es un concepto de sana doctrina, porque si no yo puedo manipular las cosas. Hay un pasaje que dice, si tus ojos te hacen pecar, sácate los ojos. Y si alguien manipula esto, puede crear la secta de los ciegos. Pues. Precisamente esta señora que me encontré en el aeropuerto, su padre era muy adinerado y él tomó este pasaje de que entrégale todo a los pobres y sígueme, y él despilfarró todo su dinero y quedó en la calle, quedó convertido en un habitante de calle, y toda su familia pues diciendo esos son los cristianos. Entonces el gran peligro es la manipulación que hay y la forma de querer torcer la palabra de Dios. Otros indicadores es que el Señor dice, en consenso de ancianos hay sabiduría. Mi líder es Roosevelt, sin embargo, está Oscar Gutiérrez y también hay otro líder que cuando yo quiero estar bien seguro de algo, le oro por ellos, le digo, Dios, tu palabra dice que en consenso de ancianos hay sabiduría, y les pregunto, y hasta ahora nunca me han dado opiniones diferentes. Usualmente me dan una y se enriquece con los otros conceptos. En una oportunidad tenía que tomar una decisión demasiado importante y yo no hallaba por dónde. Y entonces le dije a Dios, decide por mí. En menos de 24 horas tuve la respuesta. Acabamos de ver un tema que dice, la paz de Dios gobierna en tu corazón. Entonces, hay que ir creciendo en esa sensibilidad de ese tipo de paz. Cuando uno va a tomar decisiones que no son adecuadas, créeme que si uno tiene esa sensibilidad, no hay paz en el corazón. Algo te está advirtiendo el Espíritu Santo, mira, no es el momento, esto no es adecuado. Dios también dice, si te falta sabiduría, pídemela y te la daré abundantemente. Y puede usar aún hasta personas no cristianas para advertirle a uno. De manera que a mí no recuerdo mucho algo puntual, pero sí me ha pasado que alguien viene y me dice, Carlos, pero si has tenido en cuenta tal cosa, y esa decisión no iba a ser adecuada. Entonces el Señor dice en su palabra que Él no nos dejará desviarnos a la derecha ni a la izquierda. El Salmo 121 te da la respuesta a todo lo que me preguntas. Y creo que Dios es grande en esa misericordia de poder de alguna manera Dios no se va a molestar si yo le pido 10 veces que me confirme algo. Entonces, esa parte. Hay experiencias que no se pueden fijar como doctrina, pero recuerdo cuando el Señor me mandó a Argentina, llegó una voz repetitiva a mi mente que decía, vivirás en Rosario. Y esto volvía y se repetía. No es lo más frecuente es en la palabra escrita. Y yo sé que si yo hubiera empezado el ministerio en Buenos Aires hubiera sido un caos. Yo cada vez fui entendiendo por qué el Señor me llevó a una ciudad que para empezar de cero era más manejable, era más 2,5 millones de habitantes frente a 17 millones que tiene Buenos Aires, es la locura. Entonces, Dios no es un Dios de prisa. No hay cosas que yo tenga que resolver ya, porque no. Se sabe que el 3% de las cosas son las que no dan tiempo y tiene que ver con un infarto, con un atraco, con un accidente, con algo así. Pero el 97% de los eventos en nuestra vida puedo tomarme varios días y aún semanas
para poder que el Señor me vaya mostrando el camino. Lo que dice el Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Entonces es más la velocidad humana que cómo Dios nos va conduciendo. Es eso. Bueno, mis queridos compañeros y amigos, se nos ha acabado el tiempo. Dios les bendiga. Un abrazo. No sé, Álvaro, qué bueno verte. No sé si ibas a compartir algo. Bueno, un abrazo grande. Dios te bendiga, Carlos y compañeros. Feliz fin de semana, que Dios les bendiga. Abrazo fraterno. Chao. Dios les bendiga y vivan en paz, no se olviden. La paz de Dios. Amén. Gracias. Amén. Chao, chao. Bendiciones para todos. Feliz semana. Gracias, Carlos. Buenos días, Chao. bendiciones para todos. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Fanor y todos los compañeros.